Bueno, buenas noches, bienvenida a la clase número 6 de Tecnología de la Producción 2. Importante entonces revisar el portal para que tengas listas las tres hilos. Ya estamos terminando, nos quedan dos clases. Tengas listas las tres asignaciones y hablaremos entonces del proyecto final. Como estamos trabajando material de producción en cerámica, estamos trabajando producción vitrio, estamos trabajando producción de plástico. Este, Vamos a tratar, me gustaría que para la clase número 7 pensaras si te gustaría realizar algún tipo de creación, algún tipo de elaboración que pueda incluir los tres materiales. O sea, que tenga una parte de cerámica, tenga una parte de plástico, tenga una parte vitrea como tú lo quieras. Incluso puedes decir, bueno, es que como la cerámica con el vidrio también se mezcla, creo algo a partir de cerámica y vidrio. Es que como el vidrio, el plástico a veces también se refuerza con unos materiales de fibra de vidrio, puedo crear plástico con material de fibra de vidrio y le agrego pedazos de cerámica como yo quiera. Recuerda que, bueno, no recuerdas, pero en este caso, la idea es llegar como a una especie de propuesta de diseño. La primera parte, como estamos hablando de producción, la primera parte sería seleccionar primero los materiales de manera genérica, porque aquí no nos vamos a concentrar en materiales, estamos concentrando en cómo producir. ¿Qué materiales te gustaría hacer? Bueno, quiero hacer un termoplástico, quiero utilizar un termostable, quiero utilizar un tipo de vidrio, voy a utilizar un vidrio templado, voy a utilizar algún vidrio, otro tipo de vidrio, voy a utilizar una cerámica, de tal forma, o sea, más o menos repasar todo lo que hemos visto y pensar también en, en cómo producir eso. Es decir, voy a producir primero la parte relacionada con vamos a suponer que tenga una parte cerámica, una parte vidrio y una parte plástica. Entonces, voy a producir primero la parte de cerámica y después la voy a ensamblar con la que producí de vidrio y después la voy a terminar de ensamblar con lo que producí de plástico. Eso puede ser una idea. O como mezclé esto con esto, yo presiono esto y mezclo y tengo dos procesos. Entonces, la idea es concentrarse en primero cómo lo vas a producir. Es decir, qué procesos te interesarías a la hora de producir y el primero material que voy a utilizar y qué procesos te gustaría utilizar a la hora de producir. Incluso puedes agregar 3D sin ningún inconveniente porque ya tienes el conocimiento. Y esa sería la primera parte del proyecto. Y la segunda parte es ya presentar el diseño en 3D, como lo quieras presentar, pero que se vea el diseño en 3D, que yo pueda entender y explicar, bueno, esta es la parte relacionada con cerámica por esto y esto, esta es la parte relacionada con vidrio por esto y esto, esta es la parte relacionada con plástico y todo esto se va a terminar produciendo así, 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 así. Explicar todo eso, eso sería ya la entrega. Entonces, para que la clase 7 tengas alguna duda, algún comentario, lo comentamos y lo conversamos. Ok, vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior. Hablamos de tecnología para el procesado de los plásticos. Hablamos del moldeo por comprensión, es un proceso clásico, robusto, donde un material plástico generalmente precalentado se introduce en una cavidad, en un molde abierto y lo presiono directamente con una presión hidráulica para forzar el material y adoptar la forma deseada. Ese es el primer tipo de compresión que vimos la semana pasada. Hablamos del moldeo por transferencia, que está a medio camino entre la compresión y la inyección. Es una técnica de procesamiento que actúa como un punto intermedio entre estas dos y es particularmente eficiente para plásticos termoestables. Recuerda que yo tengo la parte de la carga del plástico que lo tengo primero en una especie de crisol, lo caliento ahí y después es que lo transfiero al molde directamente. Obviamente en este caso, tiene la capacidad de hacer unos detalles mucho mejor elaborados en el caso de la compresión. La compresión es mucho más básica porque yo presiono directamente entre uno y otro. En este caso, yo primero caliento y después mando al molde y presiono para que llegue al molde. Y el moldeo por inyección es la tecnología más utilizada para fabricar piezas plásticas con precisión y grandes volúmenes. Y entonces fundo los polímeros, los forzo, entonces a través de una cavidad de un moldillo de tornillo, lo voy forzando, lo voy forzando, lo voy forzando y lo voy pasando al molde, después lo enfrío, se solidifica y lo puedo sacar. Hablamos del proceso de sinterizado, que es de calentamiento. Fabricación se utiliza el calor y la presión para unir partículas de material de polvo. En este caso, el material de polvo lo llevo hasta un proceso de estado no completamente líquido. No lo llevo completamente líquido, está como a medio camino y entonces lo voy pasando a un molde y después que lo voy pasando al molde lo voy a sacar. Pero tiene que ver con el calentamiento.
Y el proceso de coinyección, como su palabra lo indica, es la tecnología en que los plásticos se permiten dos materiales. Entonces yo inyecto uno, inyecto otro al mismo tiempo, pero uno se va a ir a la parte interna del núcleo y otro se va a ir a la piel. Entonces hoy vamos a continuar porque el procesamiento de plástico es mucho más elaborado, tiene muchas maneras de producirse y esta es la segunda parte que vamos a ver. La semana que viene estaremos con una tercera parte del procesado de plástico y terminaremos con algunas tecnologías en la última y ya con eso en la clase 8 hablamos del proyecto final y terminamos la clase y hablamos del proyecto final. Entonces, el procesado que vamos a ver ahora es extrusión. Vamos a ver extrusión de manera general y vamos a ver cómo la extrusión se divide en varios tipos. Y así vamos a ver con los dos tipos de tecnología que vamos a trabajar el día de hoy. La extrusión es un proceso industrial continuo en que un material plástico se funde, se mezcla y se fuerza a pasar a través de una boquilla o matriz para obtener un producto de una sección transversal constante. Sobre todo extrusión, voy a crear un plástico largo, más constante, mucho más largo, ya lo vamos a ver, y a veces transversal, de manera transversal. Vamos a ver para qué sirve. Proceso de fabricación, bueno, el corazón de esta tecnología de la máquina es una máquina llamada máquina extrusora que consta de tres zonas principales de operación. Entonces tenemos alimentación, el plástico cae por gravedad desde una tolva en un cilindro, va cayendo, empieza a plastificarse, un tornillo giratorio transporta el material mientras este se funde por la fricción mecánica y el calor de resistencia eléctrica. Y ahí se bombea el plástico fundido se comprime y se pasa por una malla de filtrado para eliminar impurezas. Bombeo y filtro ese plástico. Y después va el proceso de conformado, el material atraviesa la boquilla que toca su forma final, que puede ser circular o plana, y el enfriamiento del perfil extruido se solidifica en un baño de agua o mediante aire para mantener su forma. Entonces yo tengo aquí la tolva, fíjate que yo voy pasando, voy calentando completamente, voy fundiendo y después viene el extrudado, en donde yo voy a presionar de tal manera que va a salir largo, va a alargarse, 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 alargarse completamente. Va a salir, o si lo alargo creo algo plano, o lo largo y lo aplasto y creo algo plano, ya lo vamos a ver con cada una de las maneras y después entonces lo baño de agua o con aire y lo enfrío. Vamos a ver varios tipos de extrusión. Primero, extrusión de perfiles. Esa es la primera tipo de extrusión que vamos a ver. Entonces, sí lo vamos a entender. Ya vemos el proceso general de extrusión. Vamos a ver cómo es la extrusión de perfiles específicamente. La extrusión de perfiles es un proceso de fabricación continua donde el material, bueno, aquí dice en material, pero el material se funde y se fuerza a través de una boquilla para crear secciones constantes transversales y de longitud definida. ¿Qué se usa con materiales y aplicaciones comunes? Primero aquí se usa el PVC, es el más utilizado para marcos de ventanas, o sea, yo creo marcos alargados de ventanas, tuberías, alargo las tuberías, o canales eléctricos también, canales donde permita el paso de la electricidad. El polietileno y el propileno, PP y PP, ideales para tuberías de agua. Entonces yo alargo para mangueras, crear mangueras y perfiles flexibles que se puedan mover. Y el ABS y el policarbonato empleado en perfiles técnicos que requieren alta resistencia al impacto y a la transparencia. Creo también materiales largos, pero con ABS y policarbonato van a ser mucho más resistentes por las características propias de este tipo de plástico. Aquí tenemos el proceso, entonces yo lanzo el material, lo voy corriendo y va saliendo alargado, lo va saliendo y fíjate que este es el campo del producto extruido, el que va saliendo y se va enfriando y después se va puliendo y después se corta. Entonces podemos crear, aquí podemos ver cómo van saliendo, esto pueden ser marcos de ventanas, o sea, se van alargando, se van alargando, se van alargando y van creciendo. Aquí tenemos todas las uniones también de ventanas, elementos, los elementos que permiten unir ventanas, los que permiten unir vidrio, etcétera. Todos estos elementos extruidos alargados, incluso para techos, para unión de techos, canaletas, todo esto que son alargados en plástico, son hechos a través de la extrusión de perfiles. Aquí podemos ver cómo de la máquina va saliendo un material hecho de plástico extruido que tiene, fíjate, una forma específica pero alargada completamente. Entonces el molde de donde va saliendo va creando esta forma, va saliendo y yo lo voy sacando y se va enfriando y queda esa forma totalmente alargada. También lo puedo hacer con manguera porque yo voy sacando, obviamente va haciendo una forma hueca, largo completamente y va creando las mangueras. Esa es la idea de la extrusión de perfiles.
Tenemos la extrusión de láminas, es decir, no solamente podemos hacer tubos o podemos hacer alargados, también laminados. La extrusión de láminas es un proceso de fabricación continuo diseñado para transformar granza plástica, es decir, los elementos propios del plástico, los pedazos de plástico que también lo llamamos pelex o pellex, en láminas planas de espesor constante. Entonces lo convierto en eso. Este proceso produce materiales rígidos y gruesos esenciales para aplicaciones de termoformación. Y por eso se utilizan en aplicaciones comunes, son el PP, el PS, PET, ABS y PVC. Sus aplicaciones principales son empaque alimentario, creo bandejas porque creo una lámina, vasos fabricados porque creo la lámina y después que creo la lámina, entonces yo lo uno y el vaso tiene la forma, o sea, de la lámina llego a la forma circular. Los paneles decorativos, paneles alargados, obviamente decorativos, acristalamientos técnicos, donde puedo mezclar forma de algo, fibra, incluso fibra óptica con plástico y creo un acristalamiento y láminas para techos porque son alargadas. O sea que también no solamente tienen que ser transparentes, sino que también crean, pueden tener esas formas típicas de los techos y yo con el molde por la manera en que está saliendo. La forma del pedazo que va extruyendo. Y el automotriz, paneles interiores también alargados y componentes de protección completamente alargados. Vamos a ver aquí cómo entonces la tolva va pasando por el tornillo y después cuando voy alargando lo puedo pasar por un proceso de rodillos de tal manera que yo recojo, por ejemplo, un rodillo de polietileno y voy creando una forma plana. Aquí podemos ver el ejemplo, va saliendo y va saliendo el plástico totalmente laminado, va a ser una lámina larga. Aquí tenemos también otro tipo de plástico que va saliendo con una forma y después va enfriándose. Entonces esto es una maravilla de la creación, es decir, hago el mismo proceso de extrusión, siempre es el mismo proceso. ¿Cuál es la diferencia? En el primero creo formas alargadas, en este creo formas planas de láminas. Tenemos la extrusión de filamentos, es decir, ya no creo formas alargadas, sino que creo mucho más finas. La extrusión de filamentos es un proceso de fabricación continuo que transforma los polímeros eh, sólidos en hilos delgados. Entonces esa es la idea. Fíjate que en la primera parte explicamos claramente qué es extrusión. O sea, primero yo agarro el plástico, lo voy moliendo, lo voy calentando con el tornillo, lo que también se podría hacer en lo que vimos la semana pasada en inyección, pero en este caso no inyecto en un molde, sino que alargo y al mismo tiempo voy enfriando. Voy enfriando con lo largo, voy enfriando con la lámina y ahora para crear esos pequeños filamentos de hilos delgados en sección transversal uniforme mediante calor y mediante presión. Materiales que se utilizan, bueno, los termoplásticos como el PLA, aquí se puede utilizar el ácido poliláctico, el ABS, el IPS, que es el poliestireno de alto impacto, el TPU, el poliuterano termoplástico, el nylon, porque también creo nylon, claro, si estoy creando hilos delgados, el nylon se puede crear en hilos. Y el poliéster éter cetona, el PET, para que estamos conociendo otro plástico llamado PET, que es la mezcla de lo que acabamos de ver anteriormente, y los materiales biopolímeros también. Otros materiales biopolímeros que permiten crear filamentos. Aplicaciones, bueno, se puede utilizar en forma impresión 3D, producción de carretes en materiales de PLA, ABS o nylon, porque la impresión 3D va creando el carrete, va creando el filamento. La industria textil, fabricación de fibras sintéticas, claro, se creó el nylon, monofilamentos largos, después yo puedo coser con ella. El recubrimiento, aislamiento de cables eléctricos, porque yo agarro, tengo la parte, por ejemplo, del cable, del metal, y entonces yo lo voy cubriendo, le voy cubriendo con filamentos largos y creo ese famoso cable que por fuera es plástico y por dentro es metal. Y los filamentos para pescas o mallas, o sea, las mallas largas y las pescas que son las cañas, lo voy alargando porque son esencialmente de plástico. Ok, tenemos entonces la extrusora, fíjate la extrusora, o sea, hace el proceso, va haciendo, va calentando, va saliendo como inyectando y va alargándose de tal manera, fíjate que yo lo voy alargando, lo paso por rodillo y empieza un bobinado, es decir, lo voy envolviendo para que cree el filamento. Aquí tenemos varios ejemplos. Fíjate cómo va saliendo el plástico en este caso y se va alargando, y entonces crea una plástica muy fina. En este caso crea otro plástico muy alargado completamente y voy creando un filamento largo en la segunda imagen. Y en esta tercera imagen se ve, por ejemplo, el recubrimiento de cables que yo voy recubriendo, o sea, yo voy calentando, voy recubriendo y va saliendo esa forma completamente en filamento alargado.
Este es el primer proceso que se llama extrusión. Entonces tenemos extrusión de perfiles, extrusión de láminas y extrusión por filamento. Tenemos los tres ejemplos. Pero también existe la coextrusión. Es decir, no solamente hago la extrusión, sino hago la coextrusión, que es una técnica avanzada de procesado que permite la extrusión simultánea de dos o más polímeros para crear una estructura multicapa. Es decir, yo hago doble extrusión y creo una capa y le agrego otra capa o varias capas si lo quiero hacer también. Proceso de fabricación. Las extrusoras independientes, cada material plástico se funde y se transforma mediante una extrusora dedicada para controlar sus parámetros específicos. Cada extrusora tiene su temperatura, su presión y su flujo, depende del tipo de plástico que voy a utilizar. Aquí yo empiezo a decidir, porque puedo mezclar tres tipos de plástico, varios tipos de plástico. Tengo un tipo de plástico en una, tengo otro tipo de plástico en otra, tengo otro tipo de plástico y voy haciendo la extrusión, voy haciendo el filamento o las láminas, lo que quiera para cubrir y cada una tiene su manera de controlar y de manejar ese plástico. Está la combinación de flujo, las corrientes del polímero fundido convergen en un banque de alimentación o directamente en una matriz multicapa. Es decir, los flujos, los polímeros que estoy mandando fundidos convergen en un bloque que lo alimentan y crea varias capas. Eso es lo más importante en este caso de la construcción, crear las cantidades de capas. La unión laminar, por ejemplo, si utilizo láminas o cualquier otro elemento de la extrusión, debido a la viscosidad de los polímeros, los materiales no se mezclan entre sí, sino que fluyen en capas distintas que se adhieren fuertemente por el calor. Entonces tengo una capa, otra capa, como si fueran pequeñas láminas, y el calor es lo que los va a unir, aunque sean polímeros diferentes, porque son plásticos. Ok. Y se forman las capas de unión. Si los polímeros principales no son compatibles químicamente, se utiliza una capa intermedia de adhesivo termoplástico para evitar la delaminación, para que no se pierda una capa. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos una coextrusora, la extrusora principal, otra coextrusora, y entonces yo voy lanzando, voy enviando, esta es la capa inicial. Fíjate cómo está la parte de la extrusión de la unión laminar, donde está la unión. Yo voy mandando y tengo otra extrusora de este lado y va mandando y va creando las tres capas. Capa 1, capa 2, capa 3, las capas exteriores. Pueden ser tres polímeros. Se unen en el caso de por el calor, o si no hay algún problema en la unión, le agrego un adhesivo termoplástico de tal manera que pueda mantener la unión de los tres. Ventajas para utilizar en este caso la coextrusión. Combinación de propiedades. Permite integrar en un solo producto la rigidez de un material, la impermeabilidad del otro y la estética de un tercero. O sea, imagínate tú crear con plástico algo que tenga las tres cosas. Necesito un material rígido que sea la base. Le pongo en la vamos a suponer que la pongo en la extrusora principal, en la que acabamos de ver, en esta del medio. Pongo la rigidez ahí para que mantenga el material. Le coloco otro material porque es donde va a caer, por ejemplo, agua. Le coloco arriba la parte impermeable. O lo coloco lo impermeable o coloco lo impermeable detrás y arriba lo rígido. Y necesito que estéticamente la parte que salga, la que se vea de cara al público, sea una visión estética. Entonces le coloco otro material estético que es el que vamos a ver y yo decido cómo mezclar esas tres capas. Esa es la maravilla en este caso. La reducción de costos facilita el uso de materiales reciclados o económicos en las capas internas. Es decir, la capa interna se utiliza con materiales económicos o reciclados. Claro, porque como no se va a ver, no importa que sea el material económico reciclado, va a reducir, porque si utiliza material plástico virgen es mucho más caro. Esa es la ventaja. Yo meto el reciclado escondido, como ya lo vimos anteriormente, cuando inyecto, y la parte interna queda, y la parte interna queda como el material económico y la parte externa queda con el mejor material. Eso se aplica también aquí. La parte interna con los reciclados económicos y las partes externas con polímeros vírgenes de alta calidad solo en capas externas, porque son mucho más caros. Y la idea es reducir, o sea, necesito crear las tres capas. Bueno, reduzco costo con una capa de reciclada. Eficiencia industrial: elimina pasos adicionales de fabricación y reduce el consumo energético en comparación con procesos de unión posteriores. Es decir, tú te imaginas que tuviera esto y después tengo que unirle otra y después tengo que unirle otra y lo hago después. En este caso lo hago inmediatamente y reduzco, se hace más eficiente, reduzco costos, reduzco consumo energético porque lo voy a hacer una sola vez, no tengo que hacer 3 veces la unión o las veces que correspondan a la cantidad de capas que voy a colocar. Aplicaciones: empaques de alimentos, películas con barreras de oxígeno. O
O sea, tengo una película y hago la barrera de oxígeno, la barrera de humedad para preservar la frescura y la pérdida de aromas. Entonces, eso es en el empaque yo le agrego unas películas para que mantengan la humedad, eviten la humedad y eviten el oxígeno y no se pierde el aroma y además no se mantenga mucho más en el tiempo, no se caduque tan rápido. Sector médico, tubos y envases farmacéuticos de capas estériles y de alta protección química. Entonces yo le pongo adentro una capa de protección y afuera otro tipo de capa. Incluso puedo hacerlo al revés. Como necesito la mejor polímero adentro le coloco el polímero cano de alta calidad y afuera le coloco el polímero barato, reciclado y económico. Y eso hace que proteja químicamente en este caso. Y los perfiles técnicos, ventanas, tuberías multicapa, ventanas que tengan varias capas, tuberías que necesiten varias capas, cables eléctricos donde se requiere resistencia mecánica o aislamiento climático. O sea, cuidado si el cable eléctrico que no se mueva porque si no se va a romper, o que haya en el caso de una lluvia muy fuerte, mucho calor, haga que se pueda romper o el frío pueda calentar y pueda romper el plástico. Esa es la idea en este caso, crear ese multicapa para unir las características de cada uno de los materiales que tú tienes. Vas a unir cada una de las características. Vas a unir, de las propiedades. La palabra mejor es la unión de las propiedades en este caso. Que unamos cada una de las propiedades. Aquí tenemos en este caso, por ejemplo, la parte de la construcción. Tenemos polímero 1, polímero 2 y polímero 3. Aquí tenemos los tres polímeros. Los mandamos y creamos el laminado. Y entonces tenemos un rol de sustrato porque yo le puedo agregar también otros materiales. Yo le puedo agregar, en este caso, las capas de los polímeros a otros materiales. Lo puedo agregar al cartón, lo puedo agregar a otras cosas. Ya lo vamos a ver también en otra parte que tiene que ver con la construcción. Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo, aquí uno esta capa que es roja y le agrego que es transparente. Aquí le agrego esta capa que es azul y le agrego lo transparente, o sea, hago la construcción. En este caso, la capa interna te darás cuenta que es un material mucho más opaco y por lo tanto se considera un material reciclado y la parte externa es mucho mejor elaborado. Y este es un polímero de más alta calidad en comparación. Entonces voy creando la parte de abajo y le voy agregando la parte de arriba. Esa es la idea. En este caso voy creando la parte y le voy agregando la otra parte. Igual pasa aquí. Voy creando la capa de abajo y le voy agregando esta capa de arriba. Esa es la idea de la construcción. Este pedazo de abajo, posiblemente, si esto es lo externo, posiblemente el polímero que esté aquí abajo, la parte interna, sea un polímero reciclado en comparación con que debe ser un polímero de alta calidad, virgen de alta calidad. Ahí tenemos el ejemplo de la coextrucción. El recubrimiento por extrusión, que tiene que ver con los sustratos que estamos hablando, lo que dije ahorita que se llamaba sustrato. El recubrimiento por extrusión es una tecnología de procesado de plásticos que funde polímeros y los aplica en una fina capa sobre sustratos. Es decir, el plástico cubre el papel, cubre el cartón, cubre el aluminio, cubre las otras películas. Cuando hablamos de películas son en materiales plásticos muy delgados. Entonces esa es la idea. El sustrato es, yo quiero reforzar el cartón, reforzar el aluminio, reforzar el pasé, lo cubro con extrusión de plástico, mediante una boquilla plana creando materiales compuestos inseparables. Se usa empaques flexibles de bebidas para mejorar barreras, sellados o estética también. O sea que la parte interna seguramente es más económica, pero yo quiero una parte más bonita externa. Entonces le hago la extrusión. Proceso de fabricación, fundición. El material termoplástico se funde y se plastifica dentro de una extrusora mediante el calor y la acción de un tornillo giratorio. Entonces fundo, esa es la idea, hago primero la fundición del material termoplástico. Fíjate que este caso es termoplástico, no es termostable. Y el tornillo giratorio lo va fundiendo. La extrusión en matriz, el polímero fundido se fuerza a través de una matriz de labio plano. O sea, se va fundiendo y saliendo como una película delgada continua. La laminación y adhesión, porque voy laminando y al mismo tiempo voy adicionando al papel, el cartón, el aluminio o otros materiales, la cortina de plástico caliente cae sobre el sustrato, cae sobre el papel, cae sobre el cartón, la lámina del aluminio o incluso tela, y justo antes de pasar por un tornillo de presión. Entonces va cayendo, pasa por un tornillo de presión y va uniendo las dos capas. O
O sea, lamino y adhiero. Por eso laminación y adhesión. Y enfriamiento y solidificación. El tornillo refrigerado solidifica el plástico instantáneamente, asegurando la adherencia y el acabado superficial deseado. Esa es la maravilla. Entonces, vean lo que está haciendo en este caso. O sea, yo enfrío por rodillo, enfrío completamente en un rodillo refrigerado y la adherencia se da completamente. Aquí estoy colocando, por ejemplo, en este caso estamos haciendo un cubrimiento para, este es el laminado. El laminado que está por este lado le agrego un sustrato que puede ser un tipo de material y por otro lado le agrego otro sustrato. Pero también puede ocurrir que nada más tengo un solo lado y viene este laminado que le va a caer encima. En este caso es la unión de 3 sustratos, 2 sustratos y un laminado. Los sustratos, recuerdan, son otros materiales: papel, cartón, aluminio, películas, tela. Los otros materiales que van a crear, que necesitan esa capa de protección de plástico. Ventajas. Versatilidad de materiales, permite unir materiales de distinta naturaleza, orgánicos e inorgánicos. Eficiencia de producción, hacer un proceso de flujo constante, permite altas tasas de fabricación con dimensiones precisas. Esa es la ventaja, o sea, cualquier tipo de materiales naturales. Incluso le puedo poner capas a la madera, de plástico, eso puede ocurrir. Y a los metales, obviamente, que son inorgánicos. Le pongo capas de plástico para protegerlos, por ejemplo. Al ser un proceso de flujo constante, en el caso de la producción, permite altas tasas de fabricación con dimensiones precisas. Claro, obviamente, yo lo voy produciendo mucho más rápido. Durabilidad, mejora la resistencia mecánica, la vida útil de los productos y añade funciones como el sellado térmico. O sea, si yo necesito que un sustrato, cualquiera de los materiales, tenga mejor resistencia mecánica, lo cubro de plástico. Si yo necesito que ese producto tenga una mayor vida útil, con el paso del tiempo, añado funciones como el sellado térmico. O sea, le pongo la capa de plástico y lo sello térmicamente para que quede de la forma que necesito. Aplicaciones: envases, empaques multicapa para alimentos que requieren barreras contra la humedad y el oxígeno, por ejemplo. Entonces yo tengo la parte interna con cualquier material y le coloco un tipo de plástico alrededor y eso va a permitir que la humedad no entre y que el oxígeno se mantenga. Creo varias capas múltiples. Recubrimiento de cables, el aislamiento eléctrico y protección contra la corrosión de hilos de cobre o aluminio. Entonces yo agarro hilo de aluminio y lo voy recubriendo con esto también es extrusión como la que acabamos de ver, pero en este caso yo cubro directamente y protejo la corrección de los hilos y del aluminio, por ejemplo. Incluso el aluminio solo le puedo crear una capa de plástico y va a generar otro material con diferentes usos. Industria del papel, fabricación de vasos de cartón impermeable y sacos industriales reforzados. Claro, yo tengo cartón, le coloco un tipo de plástico y cuando formo el vaso queda impermeable completamente. O sea, el agua va obviamente a soportar agua, pero no se va a quedar el agua totalmente, no va a mojar el cartón. Y sacos industriales reforzados, claro, si yo creo tengo una capa de tela de saco, lo lleno de plástico y entonces, pero claramente va a ser un plástico termoplástico porque va a tener una flexibilidad mucho mayor, el termoestable tiene menos flexibilidad, refuerzo y creo el saco. Y las tuberías de acero, revestimiento exterior para prevenir la degradación química de infraestructura. Yo coloco tubería de acero y lo cubro de plástico completamente, que lo vimos en un elemento que el plástico puede cubrir también, a tuberías de acero. Y tiene esa capa protectora de plástico. Lo lleno, lo vacío, lo baño de plástico para que se proteja. Aquí tenemos el ejemplo. Fíjate cómo va pasando el rodillo. Esta es la instrucción, el señal este es el que permite el calentamiento. Entonces yo voy pasando cualquier lámina y va al mismo tiempo mezclando. La instrucción va mezclando y va calentando. Entonces va mezclando los materiales. Aquí podemos ver cómo va saliendo un material cubierto completo. Fíjate que tiene un material y está cubierto completamente de plástico. O sea, al salir está cubierto completamente. Esa es la maravilla del recubrimiento. Aquí tenemos otro material que se nota que tiene varias capas. O sea, va saliendo, en el caso de un papel que tiene varias capas de plástico.
Y aquí tenemos, por ejemplo, en este caso una instrucción de que el sustrato puede ser vidrio y arriba del vidrio le coloco una capa plástica para que tenga mayor resistencia. También hablamos, por ejemplo, el vidrio de seguridad que tiene el vidrio, los dos vidrios y en el medio una capa de PVB, por ejemplo. Puedo colocar la capa y la pego o simplemente le puedo colocar extrusión también, o sea, lo caliento y lo coloco encima y se unen las dos. Esa es la idea, cubrir con plástico, ese es el recubrimiento por extrusión. El otro tipo de creación que vamos a ver hoy, otro tipo de tecnología para crear plástico, es el modelado por soplado. El modelado o moldeo por soplado es una tecnología para fabricar piezas plásticas, huecas, botellas, contenedores, mediante la inyección de aire comprimido en un polímero fundido dentro de un molde. Entonces yo tengo un molde y soplo aire comprimido de tal manera de que al soplar me va a generar el plástico que yo necesito, el objeto que yo necesito. ¿Cómo se fabrica? Primero se hace la fusión del polímero. Después se forma la creación de un precursor, también llamado parizón en inglés, un tubo hueco por extrusión o preforma por inyección. O sea, lo creo al sacarlo por extrusión o lo inyecto. Se sopla, la inyección de aire comprimido expande el plástico, es decir, ya tiene ese tubo hueco que es una preforma, y al soplarlo expande el plástico y lo manda a las paredes del molde. Y el enfriamiento y expulsión se da la solidificación rápida de la pieza y la retirada del molde. Tipo de moldeo por soplado. Vamos a ver, ya tenemos la manera general del soplado. Vamos a ver ahora qué son los tipos de moldeo por soplado. El primero es extrusión soplado. El modelo por extrusión soplado es una tecnología clave para fabricar cuerpos huecos, botellas, envases de tanque, fundiendo el plástico y extruyéndolo en un tubo vertical llamado precursos. Precursos o preformas o tubo hueco o parizón en inglés. Este tubo se encierra en un molde metálico frío, donde el aire a presión insufla el material contra las paredes para darle forma, enfriarlo y expulsarlo. Entonces yo mantengo el plástico en una preforma y al darle una presión, al soplar con una presión, él se va a expandir. Proceso de fabricación, bueno, se funde el material, comúnmente es HPD, digamos que el PVC, propileno y polietileno de alta densidad, se funde y se extruye formando un tubo hueco. O sea, yo lo fundo y soplo para que extruya y va a generar esa preforma, precurso, hueca. Moldeo, el precursor o preforma, tubo hueco, se coloca en un molde dividido, lo coloco y le inyecto aire comprimido inflando el plástico para copiar la forma. Lo inflo y copio la forma. Enfriado y desmolde, el plástico se solidifica rápido y expulsa la pieza final. Ventajas y aplicaciones. Bueno, la primera ventaja es el costo. Ofrece costos de herramientas y moldes más bajos en comparación con el moldeo por inyección. Permite fabricar piezas multicapas. También permite codestrucción para mejorar barreras de oxígeno o resistencia química. Es decir, yo coloco una pieza, soplo una tipo y soplo otra y le coloco una y coloco internamente otra y al soplar las dos se expanden y crean la barrera, las multicapas. Eficiencia, alta tasa de producción, adecuado para alta demanda, es muy rápido, ideal para productos detergentes, jarras de leche, botellas, juguetes y productos automotrices que se puedan soplar. Aquí tenemos el proceso, se da la inyección de la preforma, vea, este es el tubo hueco, esta es la preforma y yo soplo y se expande la preforma y queda la forma como tal. Aquí podemos ver, esencialmente lo podemos ver en botellas. Vean estas dos botellas. Entonces, y aquí está el molde de botellas. Entonces, yo coloco un tubo hueco, o sea, un tubo fino, completamente recto. Y entonces, cuando soplo, él se expande y queda de esta forma. La forma que yo necesite, que el molde me da también. Igual pasa aquí, que tiene un molde con unos detalles más intrincados. Entonces, la idea es calentar eso alrededor, queda el hueco y yo soplo y se abre. El soplado de películas. La extrusión de film soplado, película soplada, es una tecnología de transformación de plásticos que funde polímeros y lo fuerza a través de una cabeza circular. Se introduce aire para expandir el material en una burbuja continua que se enfría, aplana y enrolla, produciendo películas finas y bolsas de manera rápida y eficiente. Esto esencialmente se utiliza para películas, bolsas, elementos plásticos, lo vamos a ver. A diferencia del modelo por soplado convencional, crea objetos huecos como botellas
que el método genera una burbuja infinita de material. Primer proceso de fabricación, fusión y extrusión. El polímero se funde en una extrusora y se fuerza a través de un cabezal por una boquilla circular anular. Formación de la burbuja. Se inyecta aire dentro del anillo y el inflado de plástico fundido para crear una burbuja vertical de gran diámetro. Imagínate la burbuja gigantesca. El enfriamiento y estiramiento. Un anillo de aire exterior enfría la película mientras los rodillos superiores los estiran. Y este estiramiento de dos direcciones biaxial mejora la resistencia del material. Aplanado y bobinado. La burbuja se colapsa mediante tablas de aplanado y se enrolla en bobinas para su posterior uso. Aplicaciones y materiales: embalaje flexible, bolsa de supermercado, film para alimentos, sacos industriales, materiales técnicos, películas de barrera multicapa para conservar alimentos y agricultura, plásticos para invernaderos y acolchados. Aquí lo podemos ver. Entonces sí tiene un proceso mucho más largo. Obviamente lo que es aquí está la extrusora. Yo saco, mando el proceso del material y voy soplando y genero una burbuja gigantesca. Y esa burbuja gigantesca va poco a poco afinándose pasado por el rodillo y se va uniendo en una bobina de tal manera de que crea una forma que puede ser plana, un laminado o también una forma larga, alargada, filamento. Esa es la maravilla de la película. Pero también obviamente puede crear, sí, esas formas planas, pero que son muy débiles. No creas que es un laminado rígido como el que acabamos de ver para recubrimiento, ni es termoestable. Y entonces, esta es la burbuja. Aquí podemos tener el ejemplo cuando la burbuja va y esta burbuja después se va presionando y va creando este laminado. ¿Te das cuenta? Se va aplanando y crea esto. Crea estas capas. Aquí podemos ver que podemos crear bolsas, es decir, que la burbuja sube y entonces yo voy sacando bolsas y después las bolsas las voy calentando y creo la forma y le quito el pedazo y queda la forma de la bolsa. Y uno aquí abajo, por ejemplo. También los famosos papel film o los papel que recubren alimentos para protegerlos. Porque la burbuja aumenta y entonces se pasa por un rodillo y al aplastarlo queda este papel. Bueno, también los papeles que estamos viendo de este lado. Son dos papeles, que es la creación de la burbuja. Y aquí están las bolsas que también se pueden crear de esta manera. Inyección soplado. El proceso de inyección soplado es una técnica híbrida utilizada para fabricar recipientes de plástico huecos con alta precisión dimensional. A diferencia del soplado convencional, la extrusión soplado, este método garantiza un control superior en el cuello del envase y el peso de la pieza. Esa es la idea. El cuello tiene unas particularidades y el peso de la pieza también. Vamos a ver poco a poco cómo es eso. Yo inyecto y soplo. Proceso de fabricación: inyección de la preforma. El polímero fundido se inyecta en un molde que contiene una barra central. Ahí se forma una preforma que ya tiene definida la rosca y el cuello de la botella con total precisión. Y entonces se transfiere, mientras la preforma está caliente y fundida, se transfiere mecánicamente a un segundo molde de soplado. O sea, primero inyecto y después el molde de soplado. O sea, primero creo la rosca y el cuello de la botella que necesito, por ejemplo, y después me voy a un segundo molde de soplado y completamente soplo. Y se sopla, se inyecta aire comprimido a través de la barra central, expandiendo el plástico hasta que toca las paredes del molde de soplado, adquiriendo su forma final. Entonces se hace un enfriamiento y expulsión. La pieza se enfría rápidamente mediante el contacto con el molde y se solidifica y es expulsada de la máquina. Entonces aquí tenemos el primer proceso de inyección. De esta inyección, aquí tenemos esta preforma, se pasa al segundo molde y de la segunda molde se sopla. ¡Pum! Esa es la maravilla. Primero inyecto y después soplo. Ventajas: bueno, precisión en el cuello. Al ser inyectado, el acabado de la rosca es perfecto. O sea, la primera parte es para lograr la rosca superior, por ejemplo, de una botella, o ese detalle superior de la rosca, y le asegura un sellado hermético. Esa es la inyección sin residuos, es decir, no queda rebaba, que son los residuos. Produce piezas en la costura inferior, características de otro método de soplado, lo que elimina un postprocesado. Porque si queda en otro método de soplado, puede que queden pedazos y hay que cortar esos pedazos de plástico. Aquí no. O sea, yo tengo la primera forma y después paso a la segunda donde soplo y ya me queda la forma definida.
Control del espesor permite una distribución del pared más uniforme en comparación con la extrusión soplado. Se distribuye más uniformemente, porque primero logro esto y después soplo. O sea, ya tengo una parte sólida lograda. Y aplicaciones, goteros y frascos de medicamentos. Es muy importante para la industria farmacéutica, en este caso el soplado, inyección soplado. Cosmética, los envases de perfumes y lociones. En la alimentaria, botellas de bebidas de pequeño formato con cierres de rosca precisos. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces yo soplo, creo la preforma, paso al otro molde, al pasar al otro molde, soplo nuevamente y fíjate, ya en la primera parte logré esto, logré la rosca con parte del cuello. En la segunda parte, al soplar, creo la botella. Aquí podemos ver el ejemplo cuando ya las botellas han sido sopladas. Y aquí podemos ver el ejemplo sacando directamente, va sacando directamente mediante envases pequeñitos, envases muy pequeños que van creando la rosca. Ves que tiene aquí el proceso en el caso de la inyección crea esta rosca, es la maravilla. Y aquí tenemos moldes para crearlos, es decir, el molde para crear la capa externa que va a tener la forma. Ok, que va a tener la forma. Bueno, sobre todo para vasos pequeños. ¿Por qué? Y para productos pequeños, porque yo necesito, por ejemplo, una rosquita pequeñita para un envase, no sé, de perfume, de alcohol, de esos envases de alcohol que utilizamos. Entonces yo creo la rosca por inyección y el soplado se da para crear la parte interna donde recoge el alcohol. Pasa igual en este caso con los más chiquiticos. Por ejemplo, las gotas para los ojos. Yo primero creo por inyección, inyecto y creo la forma de la rosca externa. Y cuando lo paso al segundo molde, soplo y me da la forma interna, que creo que no, por aquí no tengo cerca, déjame ver. No los tengo, porque yo uso semanalmente, diariamente prácticamente, algo que me permite la mirada, que me permite que los ojos no se resequen. Pero no calienta ni daña ni aumenta la tensión ocular. Eso me lo recomendó el médico para evitar cualquier inconveniente. Ok, con esto entonces ya tenemos todo el proceso que hemos visto. Fíjate que el último es soplado, y el proceso de moldeo por extrusión, los diferentes procesos por extrusión. ¿Dudas, comentarios, opiniones, conflictos? Por ahora, es que o sea, decir que no tengo ninguna duda, porque muy bien explicado la cosa, que no tengo ninguna Está bien. Está bien. Bueno, la idea es igual revisar, después revisas el material, cuando ya yo veía ahí algunos errorcitos que hay, pero espero corregirlo, cuando lo pase el material de apoyo igual con su bibliografía para que lo tengas ahí y lo repases constantemente, porque después viene cuando venga el examen, el segundo examen, y que cuál es el proceso que ocurre de tal forma. No es la instrucción, es el soplado, es no sé qué cosa, y ahí tenemos más o menos. Ya casi tienes una pregunta ahí con el examen. Ok, bueno, ¿tienes alguna duda de lo que te comenté hasta el momento del proyecto final o lo conversamos en la clase número 7? Tú me comentas. Lo que te comenté al principio. Ujú, 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 ujú. Ok, lo que podemos hacer entonces para la clase que viene es que pienses, vamos a dejarlo en la última imagen que es esta, la clase que viene es que pienses qué podrías hacer para que traigas, mira, se me ocurrió que podría tener esto de plástico, esto de cerámica, esto de vidrio. O se me ocurrió mezclar esto con esto, o se me ocurrió mezclar esto. O sea, ya tener como una idea básica para empezar también a pensar cuál es el mejor método para producir. No, este, hemos visto métodos tradicionales, hemos visto métodos más avanzados. El método 3D posiblemente nos ayude y nos resuelva todo. Pero la idea es que no pensemos, como la clase está viendo tantos métodos, no pienses solo en el 3D. Puedes utilizar para una parte el 3D
y puedes utilizar otros métodos para otra parte. Esa es la idea más o menos que he pensado. O sea, que no dejemos todas las explicaciones que tengamos así como que, ajá, ¿y para qué hablamos tanto de los métodos de producción si no estoy pensando cómo voy a producir de otra manera, sino solo en 3D? Aunque la 3D nos ayude y nos resuelva la vida, por ejemplo. Esa es una recomendación que te doy, que lo vayas pensando. Digo, bueno, puedo utilizar 3D para este pedacito y agrego esto para otra cosa y esto en otro método, así. Y después uno. De caso, las tres cosas que se pueden utilizar. Ujú. Mm, para hacer los materiales y mm, aunque son empresas 3D, sí, ujú. Ah, ok. Mm, 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 mm. Bueno, está muy buena la idea. Bueno, puede ser entonces un buen ejemplo también para que lo consideres para el proyecto final. Y sobre todo pensando en la diversidad de materiales. Solo que tenemos tres, porque es lo que hemos visto. Pensar en el vidrio, pensar en las... Apa- aparte, los procesos de producción de cada uno. sí, considerando la tecnología de producción de cada uno, exactamente. Ujú, ujú, ujú. Y ujú, El con el que se puede trabajar cada disciplina. esa es una, ujú, es así, es así. Porque en este caso solo estamos hablando de producción. En aquella nos estamos concentrando es más en el material. Esa es la idea. Y piensa, pero recuerda, no lo veas separado. Es decir, ya tengo el objeto de plástico, pero métele algo de cerámica y métele algo de vidrio para que tengamos los tres procesos de producción que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? Entonces lo conversamos en la clase número 7. Recuerda entonces revisar el portal. Si hay alguna duda, tenemos el WhatsApp para conversar. Recuerda también responder el primer examen, las asignaciones y después en la clase que viene tenemos entonces la realización del examen número 7, número 2 en la clase 7, eso es lo que iba a decir. Y para la clase 8 yo debo colocar ya en el portal, déjame que tenga tiempo, que colocar claramente cada una de las pautas de qué se va a entregar en la primera parte del proyecto y qué se va a entregar en la segunda parte del proyecto. Esa es la idea. Bueno, entonces, bueno, con esto terminamos la clase número 6 de tecnología de la producción